La diferencia entre alguien que tiene un alto conocimiento de proyectos y alguien que no tiene un conocimiento alto. Es muy diferente llevar un proyecto de alto volumen, un proyecto con millones de URLs, o un proyecto de e-commerce, o un proyecto corporativo. Exacto. Yo creo que en el mundo del SEO hacer las cosas hay que hacerlas desde un punto de vista de previsión para ahorrarte costes innecesarios. Muy buenas a todos, bienvenidos al sexto ya episodio del podcast de SEO sin filtros. En este episodio vamos a hablar sobre la que seguramente sea la pregunta del millón, que no tiene una respuesta sencilla de concretar, que es principalmente cuánto tiempo se tarda en ver resultados sólidos con estrategias de SEO, de posicionamiento orgánico. Preguntón del millón. Sí. Creo que principalmente depende de un conjunto de opciones que podemos agrupar en dos grandes áreas. La primera tiene que ver contigo como proyecto, contigo como cliente, en qué situación estás, que va de esta cuelgan otra serie de aspectos que ahora comentaremos. Y la segunda gran área, ¿no?, que podría explicar cuánto más o menos te va a llevar en ver resultados es a quién contrates, ¿no? La calidad del servicio también juega un papel muy importante en el tiempo que tardarás en ver resultados. Al final, siempre se habla de que el SEO es medio o largo plazista. Estoy de acuerdo con ello, pero también veo... Con matices, exacto. Al final, una buena estrategia SEO puede tener 1 o 50.000 diapositivas, pero la lógica que sigue es obtener el mayor resultado posible en el menor tiempo posible, ¿no? Activar aquellas palancas que más impacto te pueden dar. Entonces, si te parece, empezamos hablando sobre la primera que he hablado, ¿no?, que es el tema de en qué situación te encuentras tú como proyecto, en qué punto está tu negocio. ¿Cómo lo ves tú eso? El primer punto, como tú dices, es decir, cuando entra un proyecto tenemos que analizar en qué fase está. Y hay varias casuísticas, ¿no? Es decir, el concepto de en qué punto se encuentra, para mí es un proyecto que acaba de nacer, con lo cual, en función de, vamos a decir, los recursos de marca que tenga el proyecto, es decir, no es lo mismo que Coca-Cola lance un nuevo proyecto, ¿vale?, por así decirlo, porque la autoridad que tiene la marca la puede empujar hacia nuevas marcas, con lo cual mañana sacará un nuevo producto y de golpe tendrá una autoridad brutal, con lo cual los resultados son mucho más a corto plazo que no tengas una marca como, vamos a decir, Coca-Cola, ¿no? Es una marca mucho más normal o sin la fuerza o sin la autoridad esta, ¿no? Con lo cual el proyecto, a priori, para dar resultados consolidados y de retorno alto, se requiere más tiempo, ¿vale? El tiempo aquí va a depender mucho del sector donde estemos. ¿Qué sería? Hablaríamos también del nivel de competencia que el nivel de competencia, exacto. Es decir, todo depende de con quién compitamos. Hay sectores que hay una demanda y una competencia que es espectacular. Y hay sectores también nicho que mueven muchos millones y que casi tienen se podría decir que un SEO particular para esos nichos, ¿no? Porque son el sector de gambling, el sector del juego, y que hay mucha demanda y una competencia atroz en ese sector, ¿no? Con lo cual, depende en qué estado estés, tardarás incluso mucho más que un proyecto normal, ¿no? Entonces, al final hay que analizar en qué estado está el proyecto, quién es tu competencia, qué está haciendo, y son factores que van a hacer que el proyecto sea a corto, medio o largo plazo, ¿no? Pero el resumen sería para mí quién eres, ¿vale? Y cuando decimos quién eres es si tienes detrás una marca que te puede transferir autoridad, si tienes presupuesto, es decir, si tienes un presupuesto alto, podemos ganar la autoridad y tener resultados mucho más pronto, ¿no? Pero si eres una marca normal, con un presupuesto normal o bajo y todo, los resultados en SEO serán a medio o largo plazo. Y relacionado con ello, al final, ¿quién eres y qué posición ocupas tú en el mercado? Al final es muy diferente hacer SEO para el top player o para los top 5 primeros players que hay que para el top 20, ¿no? Al final, pues seguramente las acciones que llevas, bueno, incluso las estrategias que sigas cuando ocupas las primeras posiciones en el mercado, claro, tienen que ser diferentes a cuando estás más abajo, ¿no? Es que yo creo que depende, hay muchas casuísticas, ¿eh? Es decir,
una cosa es, por ejemplo, lo que yo antes estaba explicando, ¿no? Un proyecto que nace. Pues no es lo mismo un proyecto que nace con unos recursos limitados que un proyecto que nace con recursos suficientes para decir, oye, vamos a hacer una campaña y brutal en medios y ganas autoridad, que un proyecto en el cual digas, no tengo los recursos, pero tengo detrás una marca que me va a empujar. Lo típico de, oye, lanzo esta spin-off, ¿no? O sea, de golpe tienes una autoridad. Claro. Esas tres casuísticas son totalmente diferentes. Uh-huh. Y las tres tienen tiempos de resultados diferentes, ¿no? Esa es una casuística. La otra es, el proyecto ya funciona y es quién soy yo, ¿vale? Es decir, puedo decir, llevo 5 años, pero tengo una autoridad X que dentro de mi sector puede ser alta o baja, entonces te dirá más o menos resultados. Puede ser que sea una marca X consolidada, ¿no? La típica multinacional que nosotros trabajamos con clientes que todo el mundo conoce, aunque no estés en el sector, y dices, mira, yo lo he comprado, esto tal, con lo cual la autoridad es la tienes ganada, ¿no? Y las acciones pueden llegar a ser mucho más rápidas de conseguir porque tú ya eres quien eres, ¿no? Y después tenemos otro tipo de clientes que por el sistema o por el modelo de la empresa tienen una autoridad que es prácticamente diaria, es decir, tienen impactos de todos los sitios de forma diaria por lo que hacen, dejan de hacer o por lo que ha pasado ayer o lo que sea, tienen mucha repercusión, ¿no? Entonces, al final, son impactos que cualquier resultado que hagas o cualquier acción que hagas sobre esta marca tiene tanta autoridad a nivel mundial que básicamente obtienes resultados en un corto plazo siempre y cuando la arquitectura de la web y todo esté bien montado, exacto, ¿no? Pero para mí son las dos casuísticas que hay. También creo que hay otro punto que es al final qué dinámica está siguiendo tu proyecto. Es decir, por ejemplo, ahora en SEOcom nos ha entrado un proyecto, ¿no?, que en su día fue líder yo creo que sí, que debía ser líder del mercado y lleva una tendencia decreciente, ¿no?, en cuanto a volumen de visibilidad y de negocio sostenida, pues no sé si en 1, 2 o 3 años. Sí. Claro, igual que el SEO es muy creciente cuando la bola de nieve se hace grande y entonces todas las acciones que tocas pues tienen cierto impacto, revertir esa situación no es cuestión de 1 mes ni de 2, sino que creo que la atracción que lleva es negativa durante mucho tiempo y por lo tanto hay que ver qué está sucediendo, ¿no?, y qué palancas podemos activar para revertir eso, pero eso requiere primero de un análisis muy profundo, nada simple, y luego de que ese análisis te permita activar aquellos mecanismos, ¿no?, que consigan revertir esa situación. Ese es un punto también importante, incluso... Y ahí, perdona que te interrumpa, hay un punto clave que hay que ser muy honesto con el cliente y cuando se le explica la estrategia, plantearle realmente los tiempos que vamos a hablar, ¿no? Hay proyectos en los cuales dices, tocamos hoy y mañana ya hay resultados, por así decirlo, ¿no? Y hay proyectos en los cuales dices, tocamos hoy y dentro de unos meses veremos resultados. Exacto. Porque hay que reindexar el site, hay que hacer muchísimos cambios y hay que ver que Google o el LM en cuestión te tenga en cuenta, ¿no? Exacto, y muchas veces consiste en tocar algo y ver cómo responde. Y si ves que no, o sea, como pequeñas pivotaciones acerca de, ¿no?, tocas ciertas palancas, ves que esto tira más por aquí, vale, pues seguimos por aquí, ¿no? Y así vas haciendo como el árbol de decisiones porque, bueno, hay proyectos que no son nada sencillos de llevar. Y también, por ejemplo, si has sufrido penalizaciones algorítmicas por parte de Google, bueno, también hay que verlo, ¿no? Porque Google, por lo que sea, en un momento determinado ha considerado que no estabas haciendo las cosas bien. Sí que es verdad que esto a veces Google cambia de decisión y corrige y te revierte, pero puede ser, también hemos visto casos, ¿no?, de penalizaciones prolongadas a lo largo del tiempo y subsanar eso pues también requiere de un análisis profundo. De igual forma, si has migrado tu web y la has migrado mal, aquí nos han llegado clientes donde, bueno, han hecho migraciones que han salido mal. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque al final no te puedo yo asegurar que en una semana todo va a ir bien, sino que se ha hecho mal, cómo podemos corregirlo y cuando Google empieza a interpretar, ¿no?, todas las nuevas señales de cuando todo se está corrigiendo, hay un proceso natural donde no es de la noche a la mañana, o sea que al final... claro, es que al final depende... De múltiples factores. Depende del negocio y depende de la casuística que tenga, ¿no? Es decir, al final hemos empezado hablando un poco de la marca
y hemos hablado de como una estrategia normal, ¿no? Es decir, cuando yo empiezo o cuando ya tengo una autoridad, si soy muy conocido o menos, es un proyecto, pero está el factor que tú has dicho, ¿no? Es decir, hay clientes que nos vienen y nos dicen, oye, no sé qué ha pasado, que he perdido tráfico, ¿no? Entonces lo miras y a veces hay caídas de tráfico que dan miedo realmente, ¿no? Entonces al final ahí tienes que mirar cuál es el motivo de la causa de esta caída de tráfico, ¿no? Y a partir de ahí resolverlo. Y en según qué proyectos, resolverlo no es una acción. Puede ser que tengamos que refactorizar todos los contenidos. Y el contenido tiene 50.000 contenidos. Y esto no es una mañana haciéndolo. Entonces hay muchas casuísticas que pueden hacer que un proyecto, si miramos la parte de penalizaciones, sea a largo plazo. Nosotros hemos tenido un proyecto que además fue uno de los proyectos que más creció en España hace unos años y venía de una penalización importante y básicamente tardamos como año y medio, casi 2, en recuperarlo y en hacer un crecimiento de casi un 400%, ¿vale? Pero venía de una penalización por haber hecho las cosas mal correctamente y recuperar esto a veces sale caro, ¿vale? Entonces hay que hacer las cosas. Por eso para mí es importante contratar gente que sean buenos, ¿no? Y otro punto que creo que es importante es el que tú has dicho de migración. Es decir, una migración puede ser fácil o muy complicada y revertir una migración o solventarla puede ser muy costoso, ¿vale? Muchas veces la gente hace la web nueva, la publica, de golpe dice ¿qué ha pasado? Ha caído y depende, incluso nos hemos encontrado a veces que cuando viene un proyecto con una caída lo miras y dices, oye, que hace 6 meses, sí, es que hace 6 meses cambié la web. Vale, hace 6 meses que Google está indexando páginas 404, hay que ver si ya las deja de indexar, entonces hay que empezar a recuperar y muchas veces recuperar esa situación puede ser muy a largo plazo y costosa. Por eso a veces, yo creo que en el mundo del SEO hacer las cosas hay que hacerlas desde un punto de vista de previsión para ahorrarte costes innecesarios. Y sobre todo muy importante lo que comentabas de ser transparentes, ¿no? Desde un primer momento para evitarte luego malos entendidos de qué supone pues, la situación en la que te encuentras, en qué escenario nos movemos y cuánto tiempo más o menos hacemos la predictibilidad de cuándo se puede subsanar esto, ¿no? Sí. Pero muchas veces no es un periodo de tiempo breve, sino que Google tiene que reinterpretar todo tu entorno y no es algo que venga de un día para otro. No viene de un día para otro. Y después hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que en todo lo que es el SEO o el GEO o todas estas disciplinas vinculadas a la búsqueda, por así decirlo, no son cosas que yo toco un botón y me da un resultado, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una entidad, que es una marca, que alrededor hay muchos competidores que no están quietos, hacen cosas, ¿vale? Claro. Y entonces hay vamos a decir, como un volumen de búsquedas o de prompts que básicamente todas estas marcas están luchando por los mismos, ¿no? Entonces, al final, no es un mundo estático en el cual yo digo, toco esto y me va a dar este resultado. Toco esto, pero es que mis competidores siguen tocando sus cosas. Google o los LLMs van cambiando las cosas, van cambiando los pesos de las cosas. Entonces, al final, es un trabajo continuo, ¿no? Y lo que yo creo que nosotros tenemos que trabajar muy bien con las expectativas del cliente y dejarle muy claro lo que creemos que va a funcionar. Es como lo que tú has dicho al principio, ¿no? Es decir, hay un cambio de algoritmo y hay una caída de tráfico. El cliente en ese momento es como alarma, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? Estrés. Y lo que hay que analizar es, a ver, espérate, los motivos por esto es esto, pero mi trabajo se ha hecho correctamente. Y es, no toques nada, paciencia. Que eso es para un cliente es estresante. Estoy cayendo y me están diciendo que no toque nada. Y es, sí, efectivamente, no toques nada porque va a haber una corrección. Porque hay que tener en cuenta que cuando Google hace un algoritmo no lo hace para 5 webs, lo hacen para miles de millones de webs. Y cuando se lanzan, cogen los datos, los analizan y dicen, ostras, esto sí, esto no, y empiezan a ajustar, ¿vale? Entonces, a veces ha dado el caso de que hay proyectos que caen, el cliente se estresa y es como, olvídate, déjalo,
lo que hemos hecho es lo correcto, no va a haber ningún problema. Ya, pero es que está cayendo. Sí, espérate, que se acaba de ejecutar el algoritmo y muchas veces hay algoritmos que van por fases, con lo cual vamos a esperar la corrección, ¿vale? Se estudia y tal, y en el 99,9% de los casos viene al cabo de unas semanas o lo que sea, una corrección y posiblemente el proyecto acabe subiendo más de lo que tenía antes, ¿no? Pero son casuísticas que es difícil determinar cuándo y eso a veces para el cliente es estresante. Complicado de entender Decir, también. oye, el término de ¿cuándo tendré resultados? Es difícil. Para mí hay una cosa clave, ¿no? Es en función de la marca y de la situación que haya, el SEO no es que sea a largo plazo, sino es a corto plazo. Y hay otros proyectos que es a largo plazo. Y hay otros proyectos que son a muy largo plazo. Entonces, hay que explicarte las cosas muy claramente y decirte, mira, Alex, tu proyecto, toco esto y mañana tiene resultados. O toco esto y en meses tengo resultados. Olvídate este año porque tienes un pitostio de la hostia, hay que hacer una reestructuración brutal y esto va a conllevar un trabajo de meses para poder tener resultados. Con lo cual hay que sembrar ahora para de X meses empezar a ver resultados. Y cuando hablamos de resultados no me refiero a tener un incremento del 1-2%, es decir, ver resultados. Cosas que digas, esto me genera un retorno brutal. Vale, muy bien, pues para recapitular un poco, hemos empezado diciendo que el SEO, ¿no? Ver el resultado dependía de varios factores. Unos tenían que ver con cómo se encuentra tu negocio y otro con el que hablaremos ahora, ¿no? Que es a quién contratas. En cómo se encuentra tu negocio, ¿no? Para que estemos un poco en sintonía, tenemos que ver quién eres, qué posición ocupas en el mercado, en definitiva, qué autoridad tienes dentro de tu sector. También tenemos que ver qué dinámica sigue tu proyecto, es decir, qué tendencia, si está tendencia alcista o tendencia bajista. Eso también juega un papel muy relevante. Relacionado también con la autoridad, ¿no? Tu reputación de marca, tu conciencia de marca, cuánta demanda, por ejemplo, tienes en Google por tu marca, etcétera, ¿no? Todo este conjunto de análisis que te permitan ver qué posición tú ocupas en el mercado. Y también el nivel de competencia. Al final, pues es muy determinante si estás en sectores altamente competidos o donde la competencia sea menor, ¿no? Y el conjunto de acciones que lleves a cabo pues tendrá un impacto en más o menos tiempo. Y por último, también hemos hablado de algo que es importante también tener en cuenta cuando la gente quiere contratar SEO, que es el nivel de implicación y los recursos que tú como cliente deberás destinar en función de lo que contrates. Si contratas servicios exclusivamente SEO, ten presente que habrá que generar contenidos, habrá que cambiar seguramente diseños a nivel de desarrollo. Para traquear bien, pues analítica nos vendrá genial. En cambio, si contratas pues, un paquete donde incluya desarrollo y todos los departamentos de los que hemos hablado, pues eso nos facilita mucho garantizarte, ¿no? Asegurarte que con mayor probabilidad los resultados se van a ver en un menor tiempo posible porque a nivel interno pues somos bastante ágiles en cuanto a la ejecución cuando trabajamos a nivel multidepartamental. Entonces ahora entraríamos en el segundo bloque que no sé si es igual o más de importante, que es a quién contratas para llevar a cabo los servicios SEO. Al final, aquí particularmente llevamos a cabo, ¿no? Ya lo hemos hablado en varios podcasts, pero cuando empieza un servicio SEO, estamos varias semanas únicamente analizando, ¿no? Auditando todo el proyecto, tanto a nivel interno, negocio, situación, etcétera, como a nivel del entorno, competencia, mercado, etcétera. Sí. ¿Eso qué nos permite? Pues determinar qué acciones vamos a llevar a cabo para que con una mayor probabilidad el impacto sea el mayor posible en el menor tiempo posible. Puede ser que contrates unos servicios SEO donde no tengas este nivel de implicación, ya sea por el motivo que sea, pero depende de quién contrates, el resumen al final tendrá también un impacto en el tiempo en el cual empezarás a ver recursos. Bueno, yo creo que siempre en función de quién contrates tendrá un impacto mayor o menor. Al final hay proyectos SEOs que requieren un nivel de expertise muy alto y no todo el mundo puede cogerlo realmente. Y después toda la parte de implementación. Obviamente hay un factor importante que es todas las acciones que vamos a hacer, en cuánto tiempo se van a hacer. No es lo mismo destinar una persona que destinar 3 o 4 personas. No es lo mismo que tengamos, no sé, 15 redactores escribiendo que tengamos una persona escribiendo. Exacto. Al final los objetivos de uno son mucho más altos que los objetivos de otro. Y a nivel de tiempo, uno podrán tener otros resultados a corto plazo y otro pues a mucho más largo plazo, ¿no? Al final, como todo en la vida, hay un tema de dedicación. Cuanto más dediques, más resultados puedes tener a corto plazo.
aunque va a depender también mucho de la situación del proyecto, ¿no? Es decir, hay proyectos que vienen en situaciones, vamos a decir, muy precarias, que aún así, en el fondo, si dedicas muchas más horas, muchas más dedicación y con muchos más recursos, obtendrás resultados mucho antes, ¿no? Pero no van a ser inmediatos en algunos casos, ¿no? Sobre todo en temas de migraciones mal hechas o en temas de penalizaciones, son casos que requieren muchísimo trabajo vamos a decir, de back office, que es un trabajo que no se percibe muchas veces por el cliente, porque no son cosas muy visibles y que van a dar un resultado en según qué casos a medio o largo plazo. Y eso es un tema delicado de trabajar. Exacto. Yo creo que es importante porque al final estoy viendo que la respuesta para aquellos que estén interesados no hay una respuesta concreta, ¿no? Pero sí que creo que aquellas personas, ¿no? Aquellas empresas que vayan a contratar SEO y en las primeras reuniones les digan que esto va a llevar mucho tiempo, etcétera, etcétera, tiene que comprender que el interlocutor tiene que explicarles el motivo de por qué. Sí. ¿No? Porque si no, al final viene marcado, ¿no? Por caído del cielo que siempre el SEO es largo plazo. Bueno, a ver, vamos a hablarlo, ¿no? Porque no, quizás estás en una situación donde seguramente si activas ciertas cosas reduces un poco el plazo, ¿no? Entonces tú como cliente, si te dicen que va a llevar tanto tiempo y crees que es demasiado, interésate del rollo. ¿Por qué va a llevar tanto tiempo? Bueno, pues porque que te expliquen bien, porque hay 1000 casos que hemos comentado ahora, algunos de ellos, que pueden influir en el tiempo, ¿no? Sí. Y van a hacer que básicamente sea o más a largo plazo o a corto plazo. Exacto. O sea, es al final, yo por ejemplo, yo soy por ejemplo, algo que creo que muchas veces reduce los tiempos es el ABC del SEO, ¿no? El contemplar una buena arquitectura web que resuelva bien la intención de búsqueda. Es algo que no siempre, pero que en la gran mayoría de casos es algo que te permite ya ver ciertos impactos. Bueno, es que ahí yo creo que hay un punto, perdón, me interrumpa, que es la parte de los quick wins, es decir, las acciones. Eso es. Es decir, cuando analizas un proyecto, normalmente salen muchas acciones, ¿no? Y al final el knowledge, el conocimiento o el expertise de la persona o del equipo que lo lleva es el que va a decir, ok, pero de estas 50 cosas, estas 5 son las que tenemos que priorizar. Porque esas 5 son las que primero nos van a dar resultados. Y los que nos van a dar unos resultados a corto plazo, ¿no? Hay proyectos en los cuales no es así, ¿no? Es decir, el corto plazo a lo mejor ya es medio plazo, el corto plazo, ¿no? Pero hay otros proyectos con los cuales dices, es que si cambiamos estas 4 o 5 cosas, ya empezamos a tener resultados. Entonces, en un proyecto eso se tiene que contabilizar, ¿no? Y es lo que tenemos que decir, oye, ¿cuáles son los 5 puntos clave que no van a hacer que el proyecto explote, pero nos van a permitir generar la confianza al cliente de que las cosas van bien? Porque yo creo que el SEO hay una parte de confianza de cara al cliente. Hay una vamos a decir, como una acción de fe, de yo te contrato porque creo que me vas a dar los resultados, porque nadie te puede garantizar nada y que si te garantiza alguien, lo mejor es subir, ¿vale? Porque como hemos comentado en otros podcasts y todo depende, hay muchos factores externos que no podemos controlar, pero sí que es un tema de decir, oye, vamos a ir haciendo las cosas poco a poco y estas cosas me van a dar un resultado y eso me va a generar una confianza. Y poco a poco ir creciendo, ¿no? Obviamente, hay proyectos que nos han llegado que hemos dicho, haz esto y mañana se dispara. ¿Por qué? Porque hay cosas que son flagrantes y se ven, ¿no? Pero buscar los quick wins, es decir, las acciones que a corto plazo van a dar un resultado lo más grande posible, yo creo que es clave para un proyecto SEO que normalmente es a largo plazo. Es lo que diferencia una estrategia consistente de una que no. Y de hecho no es nada sencillo llegar al punto ese, ¿no? De encontrarlos. Bueno, eso es un tema, es la diferencia entre alguien que tiene un alto conocimiento de proyectos y alguien que no tiene un conocimiento alto. Es decir, al final es muy diferente, aunque el SEO es el SEO, es muy diferente llevar un proyecto de alto volumen, un proyecto con millones de URLs, o un proyecto de e-commerce, o un proyecto corporativo. Exacto. Es decir, es muy diferente una cosa u otra, ¿no? Es decir, al final tú conoces las áreas y sabes las cosas que pueden dar el plus y conseguir resultados a corto plazo. Y eso, para mí, es un tema de expertise. Hay alguien, es decir, las cosas que nosotros vemos, cuando ves un proyecto, hay gente que no las ve. Pero para mí es un tema de experiencia. Nosotros al final llevamos 20 años haciendo SEO, con lo cual es que la experiencia es la que hay. Una cosa que creo que bien, por ejemplo,
A veces vemos que un proyecto cae, un proyecto convierte tanto, un proyecto crece, pero lo que en ocasiones va muy bien es separar la web en trocitos Sí. que tengan patrones en común, ¿no? Por áreas comunes, y a veces te encuentras como que, sí, un proyecto en general está cayendo, pero esta vertical, que es la más importante para ti, no Sí. no está cayendo. Entonces, bueno, no sé, quizá tienes una serie de artículos que no te aportaban ningún tipo de beneficio, los quieres tocar, quieres que reactivemos eso, ¿qué impacto te va a tener? Ninguno. Pues quizá lo mejor sea dejarlo morir y centrarte en unas áreas donde sí. Y eso te lo permite la agrupación de la web en trocitos pequeños y, bueno, más o menos de menor envergadura que verlo análisis general, ¿no? Y eso es lo que te permite ver una web, cómo rinde por cada una de las áreas. Eso creo que es clave. Yo creo que eso que comentas podemos incluso analizarlo con mucha más profundidad en otro podcast, porque al final hay métricas que tú puedes ver que suben o bajan, pero que básicamente, aunque parezca que puede ser negativo o positivo, a lo mejor no repercuten en un negocio. Y a lo mejor, como tú has dicho, al final tenemos, oye, ha caído la visibilidad o el tráfico y, ok, vamos a analizarlo, porque hay momentos en los cuales dices, sí, ha caído esto. Hay veces que hay webs que se posicionan por keywords que tienen un alto volumen de tráfico y que realmente dices, es que si estoy o no posicionado, me da igual, sinceramente. Y estaba posicionado, ha generado una visibilidad, ahora de golpe Google se ha dado cuenta de que la intención de búsqueda de esa keyword no coincide con la mía y está cayendo un 10%. Y dices tú, vale, es normal, no pasa nada. Es correcto que caiga. Entonces, a veces el cliente se estresa y es como, no, pero es que ten en cuenta que estabas posicionado por unas keywords que no merecías esa... Que no merecías la keyword. Pero a veces no merecías porque dices, es que no te aporta, ¿no? Es decir, es como si tienes una web de recetas y apareces por tenedor. Dices, no, yo vendo otro tipo de cosas, ¿vale? Y que la gente busque tenedor no tiene nada que ver con recetas. Ahora bien, como tenemos un alto volumen de no sé, es un ejemplo a lo mejor un poco absurdo, ¿no? Pero que se habla de tenedores, pues Google nos ha asociado a la keyword y cuando la gente busca tenedor, aparecemos el primero. Oye, mañana desaparecemos. Hemos perdido no sé cuántos miles de búsquedas. Vale, ok. Es que esa keyword no era para nosotros. Llegaba a una landing, pues no sabemos ni bien por qué, generaba un volumen muy alto. Ahora Google ha cambiado su algoritmo, ha conseguido dar mejores resultados y ese resultado que tú tenías, que en el fondo no te pertoca porque además te da igual, lo has perdido. ¿Ha caído el tráfico? Sí, perfecto, no pasa nada. Pero os pasa que son situaciones a veces complicadas de entender, sobre todo parte del cliente, porque lo que ve es caída de tráfico. Entonces hay que entender un poco la casuística, aunque creo que esto es una parte que se nos ha ido... Pero creo que va con cierta relación también, porque ahora, por ejemplo, se me ocurría un caso que nos ha entrado aquí hace ya un par de meses o 3, donde es un e-commerce que vende gafas y tú ves su tráfico y tiene una tendencia creciente. Ahora bien, te paras a mirar poquito más y ves que gran parte del tráfico lo está cogiendo el blog. Y si miras todavía un poquito más, ves que la mayoría de artículos no están aportando nada a nivel de negocio. De hecho, si coges todo el tráfico y le quitas el blog, verás que la parte transaccional, ¿no?, de venta de e-commerce apenas está aportando nada, ¿no? Entonces, claro, quizá a esa empresa se le reportaba como que el tráfico estaba creciendo. Bueno, para mí es la diferencia entre un SEO y un SEO bueno. Es decir, uno mira tráfico, pero es que te puedo traer mucho tráfico y no genera negocio. Con lo cual te puedo decir, oye, estamos creciendo, perfecto. ¿Cuánto dinero? Claro. ¿No me genera dinero? Pues que de hecho me da igual. Tampoco quiero aquí matizar mucho, pero hasta la analítica, por ejemplo, transaccional dentro del e-commerce está mal implementada. Es decir, que no es posible determinar el impacto del SEO a nivel transaccional dentro de ese e-commerce, por ejemplo. Entonces es como un comercio electrónico, por definición propia, tiene que comerciar. Sí. Está muy bien, se me entienda. No digo que el blog no tenga sentido en un e-commerce, yo creo que sí, pero que tiene sentido una vez la parte transaccional está bien establecida. No te líes a redactar cuando no tienes las URLs que te van a generar negocio bien definidas. Sí que es verdad que quizá nos hemos ido un poco del tema, pero al final es importante también. Son casos que más o menos tienen que ver porque al final centrarse en los recursos necesarios, no en las acciones necesarias, por ejemplo, dentro de un comercio electrónico es primordial para reducir los plazos en cuanto a la adquisición. Si no puedes medir lo que vendes, algo ya ahí parte, punto cero, digamos que está mal. Totalmente.
No sé, yo creo que hemos comentado todos los temas. Sí que es verdad que es un poco ambiguo porque no queda del todo... No se puede marcar un plazo temporal. Sí, Es algo no sé que- si al final hemos ayudado mucho, pero creo que hay que poner un contexto Exacto. de que hay proyectos que a corto plazo pueden tener resultados, otros proyectos que no, y va a depender mucho de quién seamos Exacto. y de la situación y la casuística que haya. Yo enfatizo en recomendar que aquellas personas a las cuales se le determina un marco de plazo temporal en cuanto a obtener resultados, que pregunten hasta tener 100% claro por qué se está marcando ese plazo temporal. Creo que esa es la primera premisa ¿no? La única premisa que puedo dar, porque al final tú como cliente tienes que comprender bien por qué te dicen que en un año vas a empezar a ver algo de tráfico. Puede ser que tenga todo el sentido del mundo, pero que se te justifique, ¿sabes? Porque si no, al final, largo plazo porque sí, bueno, vamos a verlo. Creo que sería un poco la respuesta La que clave. más puede un poco entrever lo que queremos decir. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, lo dejamos hasta aquí. Perfecto. El episodio 6 ya, estamos en plena marcha. Tenemos que preparar los siguientes 6, y habría que ver exactamente si alguien quiere que de alguna forma hablemos de algún tema en concreto. Eso nos vendría genial. ¿Vale? Si no, nosotros iremos hablando de las cosas que de alguna forma nos apetezcan, pero si de alguna forma queréis que hablemos sobre algún tema, déjanos un comentario y hablaremos del tema sin ningún problema y con total transparencia. De igual forma tenemos la newsletter, que os pondremos el enlace en la descripción, suscribiros y ahí de forma semanal, SEO sin filtros newsletter y os decimos cómo vemos el SEO desde nuestro punto de vista. Así que hasta aquí, un saludo, que vaya muy bien. De acuerdo, hasta luego.